Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy buenas, Rodrigo, aquí estamos de nuevo. Qué bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, ¿recuerdas el ejemplo que hicimos en el vídeo anterior en el que utilizamos en un Globe Storage que contenía una información, usábamos una Azure Search para obtener los datos? Pues vamos a dar un pasito más. En esta ocasión vamos a crear un bot que consuma ese iSearch para obtener los datos en base a las preguntas que le vamos a hacer en lenguaje natural. Perfecto. Pues si te interesa ver cómo conectar un bot conversacional con el Azure AI Search y con OpenAI, quédate con nosotros. Que nosotros te lo contamos. Así es. Como te contábamos en un vídeo anterior, que te dejo aquí la tarjeta y tendrás el enlace también en la descripción para que veas el ejercicio en el que montamos una Azure AI Search, que antes se llamaba Azure Cognitive Search, con documentos que nos trajimos, que en este caso era la novela de Drácula, y lo conectamos con OpenAI para poder hacer a través de OpenAI preguntas sobre esos documentos, que OpenAI se conectara con el Azure AI Search, buscará la respuesta y nos mostrará. Pues en el vídeo de hoy lo que vamos a trabajar es con otro conjunto de herramientas para poder crear aplicaciones que nos permitan usar esa infraestructura, poder usar esa OpenAI y ese AI User. ¿Qué herramientas vamos a estar trabajando? Pues para programar esto, vamos a utilizar el Bot Framework SDK, ¿vale? Es una librería de Microsoft que nos permite crear bots conversacionales, conectarlos con lo que queramos, porque no deja de ser código en C#, y con esto vamos a ver cómo podemos hacer conexiones a estos servicios para mandarles mensajes de los usuarios y poder recibir las respuestas para luego devolverse a los usuarios. Asimismo, vamos a trabajar con el Bot Emulate. Es una aplicación que nos va a permitir poder probar nuestro bot sin tener que desplegarlo o sin tener que levantar la infraestructura en la nube. Luego, sí, vamos a montar el bot conectado al Azure Bot Service y te vamos a mostrar cómo puedes probar tu bot en local, pero que ya está conectado con infraestructura en la nube. Y para esto también utilizaremos otra herramienta que se llama Engo. ¿Correcto? Correcto. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos montado la vez pasada, ¿te parece? ¿Nos muestras? Sí. En primer lugar, haciendo un breve repaso, teníamos un Azure Storage, un Account Storage, donde teníamos unas novelas. Esas novelas tenían una iSearch que iba a hacer una consulta sobre esas novelas. Y nos quedamos en el ejemplo simplemente aquí en el Playground. El Playground en este portal nos permite hacer algunas pruebas, pero no es realmente lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos realmente es esto incorporarlo a nuestro bot. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la forma más sencilla y posiblemente la que haría cualquier principiante, entre ellos pues una servidora, es hacerlo como si fuera consultas mediante API. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Pues si venís aquí ya tengo Playground y aquí ya tengo cargado mi biblioteca, mi Azure iSearch, que tiene a la vez esa biblioteca. En concreto, en esta ocasión estamos utilizando la novela de Drácula como fuente de datos. Entonces, ahora mismo se sabe perfectamente la novela de Drácula y si yo le hiciera cualquier tipo de consulta, me respondería. De hecho, vamos a hacer súper breve mi pregunta de control. ¿Quién es Mina Harker? ¿Con quién está casada Mina Harker? ¿Con quién está casada Mina Harker? Aquí lo que está haciendo es realmente, de manera interna, este bot que nos está ofreciendo está haciendo una consulta a esa API que tiene Azure iSearch y que le va a permitir obtener la información que tenemos contenida en ese Blob Storage. La cuestión es que esto lo queremos hacer en nuestro bot. Tenemos que simular lo que está haciendo el Playground para nuestro bot. Claro, porque la mayoría de las personas lo que te van a pedir es este tipo de experiencia. Te van a pedir un campo de texto donde yo coloco mi pregunta, le doy a un botón y recibo esa respuesta como si fuera un chat, una conversación. Y para eso, aquí ya nos está dando algunas pistas. Si nos vamos aquí a nivel de JSON, podemos ver que el JSON habitual que tenemos con OpenAI ha sido un poquito ha contado con ciertos añadidos que son realmente la parte del iSearch. Lo han expandido para poner toda la conectividad con el AI Search y lo que se está utilizando en ese momento, ¿no? Que en la parte de aquí superior. Claro. Y en la parte inferior sí que tenemos más lo que sería el JSON habitual cuando nos comunicamos con una Azure OpenAI. Pues yo este JSON lo que voy a hacer es llevármelo, voy a crear un bot y voy a incorporar una llamada HTTP mediante este JSON, utilizando, eso sí, información muy imprescindible que son la key de OpenAI, la key de Azure iSearch y, por supuesto, la URL de la API que vamos a consumir desde nuestro bot. Un pequeño detalle, que esto fue un poco quebradero de cabeza cuando lo estuve probando, y es que aunque aquí en el ejemplo
se utiliza cierta URL de cierta API, la realidad es que la última API no funciona correctamente, la que está ahora mismo, que es la que te invitan a utilizar, no funciona correctamente con el Azure Search y hay que utilizar una versión anterior del año 2023. Supongo, o eso quiero pensar, que en breve la API que hay ahora, que ya es de 2024, ya incorporará toda esta funcionalidad relacionada con el iSearch. Pero a día de hoy, al menos hasta ayer que estuve haciendo la última prueba, no funcionaba. Así que hay que irse a una versión un poquito anterior. Pero es donde yo tengo la sorpresa del día. No me digas. Sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que, como veremos más adelante, por eso te tienes que quedar con nosotros, la prueba que tú vas a hacer es como lo haríamos basándonos en la documentación actual que hay, en base a cómo el Playground nos muestra que podemos hacer estas llamadas. Así que lo que tú vas a hacer es una llamada como si fuera una API REST. Correcto. ¿Vale? Y es lo que pasa, que claro, el contrato, el formulario, perdón, todos estos parámetros JSON que vimos allí, pues no se corresponden a cómo está mapeado hoy día la última versión del API de OpenAI. Exacto. ¿Vale? Entonces, ese JSON realmente no encaja con esta API. Correcto, pero eso tiene que ser la anterior. Efectivamente. Lo único que vais a conseguir es un dolor de cabeza tremendo. Correcto. Lo intentáis. Con lo que yo voy a proponer después, tampoco es que te quitas el dolor de cabeza. Cabe destacar. El dolor de cabeza lo sigues teniendo. Lo que pasa es que lo vamos a encapsular en un SDK. Un SDK que ya nos va a proporcionar Microsoft, que en sí ya utiliza la última versión, pero que mapea todo este esfuerzo que nos vas a mostrar ahora, lo mapea a un modelo de objetos. Por lo cual, ambos enfoques son perfectamente válidos, simplemente hay que elegir con cuál nos sentimos mejor. Como dice un amigo mío, tienes que elegir con qué pie quieres tener que te duele el derecho, que te duele el izquierdo, pero alguno de los pies te va a doler, porque también usar un SDK va a tener sus retos. Entonces, nos muestras ahora es cómo conectarnos como si fuera una API REST, ¿no? Exacto. Entonces, lo primero que yo hice fue bajarme la plantilla del EcoBot. ¿Qué es esa plantilla? Es una plantilla que ya te ofrece, basada en el Bot Framework, y esa plantilla te ofrece el esqueleto perfecto para montarte un bot, muy sencillo. Es una plantilla que sinceramente está un poquito anticuada, pero que nos va a servir igual. Nos descargamos esa plantilla y empezamos a programar sobre esa plantilla. Y voy a abrirla directamente. Mientras él lo abre, lo que es importante saber es que estas plantillas son una extensión de Visual Studio. Yo te voy a mostrar en pantalla cómo te puedes instalar esa extensión del Visual Studio, pero lo que tienes que saber es que lamentablemente no han sido actualizadas, que van a funcionar perfectamente, pero si ya quieres hacer algo un poco más sofisticado, tienes que tener el esfuerzo de actualizarlas. Pero bueno, para un ejemplo nos vale perfecto. El EcoBot, como os podréis imaginar, es simplemente un eco, es decir, tú le vas a enviar un mensaje a ese bot y ese bot te va a responder exactamente con las mismas palabras. Pero como esqueleto sí que nos sirve bien porque nos ofrece dos métodos principales dentro de ecobot.cs, que es, digamos, la parte donde vamos a llamar a la lógica principal del bot. Bueno, puedes tenerlo en clases diferentes, pero bueno, estos son los dos métodos principales que vamos a tener en cuenta. El primero... Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un poquito de zoom porque yo creo que tal vez en la se vea muy pequeñito. Vamos a ponerlo un poco más grande para que a la gente le sea más sencillo leerlo y así lo explicamos con calma. El primero al que quiero llamar la atención es on member added async. De nuevo, mis disculpas porque mi inglés no es el mejor del mundo. Esto es lo que va a ocurrir en el momento en el que tú vas a iniciar la conversación con tu bot. Es el momento en el que aquí es donde tú tienes que programar lo que quieras que pase justo cuando va a empezar la conversación con el bot. Normalmente dar un mensaje de bienvenida es quizá lo más típico y es lo único que yo he realizado en este punto, que he puesto hola, respondo preguntas sobre el libro de Drácula de Bram Stoker, me lo he leído entero. Bueno, mi bot está de buen humor. Esto es importante. Cuando creas un bot conversacional, muchas veces lo que tienes que hacer es poder saludar al usuario que vas a tener y poder explicarle de manera muy breve qué es lo que el bot puede hacer. Eso lo llamamos el mensaje de bienvenida. Esta es una de las tantas maneras que hay. Es la más común, es cuando detectas que está entrando una persona a hablar con el bot, de saludarle y decirle: esto es lo que yo hago, esto es lo que yo sé hacer. El segundo punto que quiero llamar la atención es on message activity async. Esto es cada vez que, ¿cómo sería? Los bots funcionan por eventos.
¿vale? Cuando interactúas con él. Correcto. Y hay muchos tipos de eventos dentro de un bot conversacional. El principal es el de un mensaje. Entonces, cuando ocurre el evento de un mensaje, que es la detección de que una persona ha escrito algo, lo capturamos a través de este método. Exacto. Cuando interactúas con él porque le dejas algún mensaje, lo que vamos a hacer en este método es recuperar ese mensaje. En base a ese mensaje vamos a crear ese JSON que habíamos visto dentro del playground y vamos a enviarlo como si fuera un request normal y corriente. Pues se llama una API REST de toda la vida. Una API REST de toda la vida. Lo bueno que tiene todos estos servicios que nos está ofreciendo Microsoft es que al darnos siempre una API REST para interactuar con ellos, podemos hacer una aproximación y un acercamiento muy rápido, porque es un código muy conocido, muy fácil de desarrollar y que, bueno, cualquiera que lleve un poquito trabajando con C# enseguida va a poder escribir ese código y enseguida va a poder interactuar con estos servicios. Son servicios extremadamente complejos y, sin embargo, tenemos una interfaz muy sencilla para relacionarnos con ellos. Correcto, hay que destacar de que esto es una de las formas con las que tenemos que interactuar. Hay personas que piensan de que por hacerlo de esta manera, pues pueden ser novatos o principiantes con la tecnología, y no es el caso. El uso de una API REST usado correctamente y de una manera formal es una de las tantas maneras que tenemos de conectarnos a un servicio y es perfectamente válido. Tiene sus pros, que es lo que mencionaba Ceres, todos, es un código muy conocido, todos sabemos cómo interactuar con una API REST. Luego tiene sus contras, que es que es un poco más difícil de mantener, sobre todo si hay cambios en la interfaz. Correcto. En este caso, mencionar que yo me he creado aquí una serie de modelos. Los modelos me van a servir luego para serializar y deserializar esos JSON que nos vamos a estar intercambiando con el API, con la API de OpenAI, que es con la que estamos interactuando. Yo me lo he creado de la manera más sencilla del mundo, teniendo un JSON de ejemplo. Directamente con eso me he creado la clase y tan ricamente aquí las tengo todas creadas. Mencionar que además esto interactúa de una manera muy curiosa, y es que cuando tú envías el JSON, de hecho esto se ve mucho en Postman, es muy llamativo, cuando tú envías el JSON y te empieza a responder, no podemos esperar que nos dé la respuesta automática, sino lo hace como en streaming, entonces te va respondiendo como a poquitos, te va respondiendo a trocitos, ¿vale? Eso de primeras puede intimidar mucho, pero la realidad es que luego es gestionable, que nadie se asuste. Aquí en este caso, bueno, como viste sencillo, lo único que hice fue esperar a que me diera la respuesta completa y ya me limitaba a mostrarla. Lo único que consigo aquí es que la forma de interactuar con el bot resulta un poquito más desagradable o más incómoda, porque te da la sensación de que no está haciendo nada cuando realmente sí está haciendo, está formándose esa respuesta. Pero como no lo estoy viendo, digamos, caer de a poco, da la sensación que no está haciendo nada, pero sí está haciendo algo. ¿Vale? Incluso si le agregamos que los bots tienen este elemento que lo vamos a ver más adelante, que es el show typing, que es un evento que es capaz de enviar el bot que te hace simular que el bot está escribiendo algo. Pero claro, ¿qué pasa? Que pasan los segundos y lo único que tú ves son 3 puntitos o el GIF que tú quieras y el usuario se puede desesperar. Entonces, hay técnicas para gestionar eso, pero es importante aclarar, no funciona en todos los canales, ¿vale? Luego vamos a hablar de eso con calma. Bueno, pues en mi caso yo me he creado aquí, bueno, esto es la instanciación de mi HP Client, lo tengo por aquí. La API, la key, la URL son datos que podréis parametrizar. Podéis parametrizarlo en una app.json, en una appsetting.json, o lo podéis parametrizar si lo subís a Azure, que es lo suyo es parametrizarlo en Azure. Por supuesto, siempre muy buena praxis, todo lo que sean secretos, guardarlos en un key vault. No seáis tan brutos de guardarlos en código o guardarlos en configuración. Ya me disculpo porque yo aquí ya veréis que el código tengo un montón de secretos ahí hardcodeados, ¿vale? Pero no existen, ¿no? Ya no existen, o sea, los puedo utilizar, pero ya están borrados. Así que está ahí, pero bueno, no va a servir para nada, pero que sepáis que no es la buena praxis, pero que para un ejemplo me lo he permitido, ¿vale? Aquí lo que quiero mostrar ahora es es con el que tú haces la solicitud. Exacto, yo aquí me he creado el request. Si os fijáis, y si no, a lo mejor tienen que echar un vistazo atrás en el vídeo, si os fijáis, todos estos elementos que hay aquí son parte de ese JSON. En el constructor, por pura comodidad, y aquí viene la parte que está hardcodeada, por pura comodidad me lo he ido creando así. Esta no es la mejor manera, esto tendría que estar todo parametrizado, por supuesto, pero para un ejemplo nos vale. Y lo que hago aquí es que gracias a esta clase la completo, añado el mensaje que me está llegando aquí. Sí, aquí en la línea 26,
que es donde tú estás capturando Aquí. el evento que te está llegando al usuario, estás capturando el texto del mensaje. Exacto, aquí capturo el texto del mensaje, que lo que se espera es que sea la pregunta que me está realizando el usuario en base a ese libro de Drácula, que es el que tiene cargado, y realizo el request. Aquí simplemente espero a la respuesta y aquí la respuesta literalmente me limito a mostrarla con esta instrucción. Claro que aquí es cuando le devolvemos el resultado al usuario. Hay que entender una cosa importante, los bots conversacionales funcionan con el concepto de un turno. Básicamente un turno es cuando una persona hace una petición y luego cuando el bot nos contesta. Eso es un turno completo, es envío de un mensaje y la recepción de un mensaje. Con lo cual lo que tenemos cuando recibimos algo es un turno, un contexto de un turno. Ahí tenemos el mensaje que nos ha enviado el usuario, que es lo que vemos en la línea 26, que es dentro del turno, dame la actividad y dame el texto, y nosotros o el código de nuestro bot va a finalizar el turno donde dice en la línea 30 el send activity. Yo estoy enviándote otra actividad con otro mensaje y aquí terminó el turno. Aquí son muy amables los bots porque nunca te van a intentar pisar la palabra. Efectivamente. Son las reglas del buen oyente y del buen hablante. Ellos te escuchan y luego ellos te hablan. Ahora, la cuestión es, tenemos aquí esto desarrollado, ¿cómo lo probamos? No es tan fácil como coger, darle a F5 y mirar lo que pasa. En este caso tenemos que usar un programa, se usa normalmente el Bot Emulator, que es un programa que te ofrece Microsoft, que os recomendamos, si vais a trabajar con esta tecnología, que sea lo primero que descarguéis. Eso y el Bot Framework. El Bot Framework es el SDK con el que esto estamos construyendo. Estos eventos, el Message Activity at Sync, el tipo y Message Activity o el Turn Context, eso es lo que nos da el Bot Framework SDK. No es más que una librería, te la traes como un paquete Nugget. Si buscáis Microsoft.bot en Nugget.org, esa librería es la que es, ¿vale? Tiene varias componentes, pero principalmente el que es Microsoft.bot Builder es el que vamos a estar usando. Sí, de hecho, aquí veis que tengo el using metido en la línea 7 porque si no, no habría podido hacer uso de este tipo de... Correcto. Exacto. El Bot Emulator, por otro lado, es una aplicación gratuita que nos da Microsoft, está en GitHub, la podemos descargar, no hay que compilarla. Descargas el ejecutable y listo, y es lo que te permite es poder conectarte al bot. Una cosa que tenemos que entender es que los bots, para bien o para mal, son un triste controller. Podemos verlo por aquí en el Solution Explorer, lo que esto termina de compilar, no te preocupes, en lo que esto termina de compilar, ahora lo mostramos, pero él no es más que un controlador realmente que tenemos aquí, donde él recibe en este post async, ya sea a propósito, porque le da igual el protocolo, él recibe una petición y fíjense que se la pasa a un componente que se llama el adapter. El adapter, que aquí está representado por la interfaz eBot Framework HTTP Adapter, es el que se encarga simplemente de entender qué es lo que nos ha llegado para poder procesarlo. De hecho, el método que nos ofrece es un process async. Y si os dais cuenta, lo que toma es el request lleno, ni siquiera toma un objeto que pueda llegar en el cuerpo de un mensaje, no. Él toma el request y de ahí él saca lo que tiene que sacar para poder procesar esto. Porque todo lo que tiene que ver con los bots ya es un protocolo cerrado, por lo cual el SDK ya se encarga de hacer ese protocolo, el servicio de Azure Bot, que veremos más adelante, se encarga de hacer el protocolo y ya nosotros no tenemos que hacer mayor cosa. Se procesa async, toma la petición y hace todo lo que nos ha mostrado Celes por ahora. Pero si os dais cuenta, es un triste controller. Por lo tanto, nos va a poner una dirección web con un puerto y eso es a lo que nos vamos a conectar, ¿va? Es una tecnología que, aunque el tema de los bots parece que es súper nuevo, súper novedoso, pero gracias a las mentes pensantes nos han dado una interfaz sencilla y una forma sencilla de interactuar con todo esto, aunque sea súper nuevo. Entonces no nos va a sonar nada a chino ni extraño y vamos a poder hacernos con este tipo de tecnología muy rápidamente. Bueno, pues ahora lo voy a compilar. Como veis, lo que se nos ha levantado ahora mismo es como una especie de página web. Aquí desde luego no puedo interactuar con mi bot, no tengo dónde escribir. Para hacer eso lo que tengo que usar es el emulator, por eso es lo que habíamos dicho desde el principio, lo tenéis que bajar. El emulator es esta aplicación y lo único que tenemos que hacer es conectarnos a nuestro bot, que está ahí compilado. Yo lo dejo abajo en la descripción la dirección donde pueden conseguir el emulator, ¿ok? Para conectarnos simplemente tenemos que poner arriba la URL, pero muy importante, hay que poner /api/message, porque si no lo pones no vas a poder conectarte, porque al fin y al cabo es realmente la URL completa, incluye esa parte. Correcto, si veis el código que mostraba antes, en el controller habréis visto que la ruta que pone es API Messages. Exacto. Y ahora recordad que he hecho una especie de pregunta de control en el playground. Lo que voy a intentar ahora es hacer la misma pregunta de control, a ver si obtengo de nuevo respuesta. Esta era la que era, ¿con quién está casada Mina Harker? Exacto, ¿con quién está casada Mina Harker? Bueno, este libro tiene, no sé si como 100 años, si alguien no se lo ha leído, por favor. Y veis que ya me ha respondido. Mina Harker está casada con Jonathan Harker. E incluso me pone ahí como 2 espacios como para que yo establezca ahí los enlaces que nos llevarían directamente a los documentos de referencia.
ahora mismo esa funcionalidad no está programada aquí en el emulador, pero sí es algo bueno a tener en cuenta si quiero tenerlo en mi bot definitivo para establecer esos dos tags, digamos, como enlace a la referencia a los documentos. Y si es algo que os interesa, pues me lo dejáis en comentarios para que hagamos otro vídeo al respecto. Correcto. Es importante cuando trabajamos con bots entender el concepto de canales, que lo vamos a ver un poco más adelante, porque los canales tienen limitaciones. El Bot Emulator es un tipo de canal para poder probar rápidamente lo que estamos haciendo sin tener que desplegar en la nube toda la infraestructura, pero tiene este tipo de limitaciones. Los canales como Teams o Web se puede programar para que lo que nos devuelve el Search Service lo podamos poner aquí como una referencia y la gente diga, bueno, llévame a este documento que tiene esta información. Otra de las cosas súper buenas que tiene esto es que no importa en qué idioma le preguntemos a nuestro bot. Si yo ahora mismo le hago una pregunta en inglés, aunque él tenga la referencia de la documentación en español, va a saber responderme y además va a entender que es inglés y me lo va a responder en inglés. A ver, aquí le estamos preguntando quién es Van Helsing en inglés, ¿no? Who's Van Helsing? Pues, Aquí está lo que decíamos, ¿no? Él tarda un rato, nosotros no sabemos, no tenemos ningún tipo de feedback de lo que puede estar pasando hasta que nos conteste y claro, un usuario puede pensar que se ha colgado la aplicación, que no está funcionando. Y mira, ahí nos ha contestado en perfecto inglés. Exacto. Y esto es un poquito lo que yo quería mostrar con esta forma, digamos, más sencilla de entrar, hacer un bot sin un conocimiento específico sobre un SDK específico. Simplemente con conocimiento, digamos, un poquito general, un poquito de lo que es conectarse a una API, ya podríamos estar construyendo un bot. Este bot además tiene un hándicap muy importante y es que la conversación que estamos estableciendo con él no tiene contexto. Es decir, por cada pregunta que yo le estoy haciendo, Está empezando desde cero. Está empezando desde cero, no está recordando, digamos, esa conversación que estamos teniendo y cada pregunta para él es algo totalmente nuevo. Eso es algo que en un bot conversacional no es muy cómodo ni muy friendly para el usuario y es algo que también es bueno tener en cuenta. Pero esto, como es un ejemplo así inicial, pues no lo estoy teniendo en cuenta y está perdiendo todo el contexto. Pero sí que quiero llamar vuestra atención de que con unas poquitas líneas de código, una plantilla, un framework y un emulador, nos hemos creado muy rápido un bot. Correcto. Con inteligencia artificial, con búsqueda de documentos también mediante inteligencia artificial y con una biblioteca de documentos, en este caso en PDF y en un blog. Correcto. Todo este tipo de cosas que menciona Celeste, el que el bot tenga memoria o que la inteligencia artificial tenga memoria, es decir, que pueda recordar lo que has estado hablando antes, que le puedas hacer referencia a una conversación anterior, etcétera. Eso no lo trae por defecto ninguna de estas tecnologías. Eso es algo que tenemos que picar, es algo que tenemos que diseñar y meter en nuestras aplicaciones. Y de nuevo, si os interesa, nos lo dejáis por comentarios. Hacemos un ejemplo de cómo se hace, porque por lo menos en mi línea de negocio lo tengo que hacer a cada rato. ¿Vale? Pero después quiero mostrar un poco cómo funciona esta tecnología. Como decíamos en el vídeo anterior, la documentación que hay es muy pobre. Mira, lo decías, el JSON que te muestra el playground del OpenAI Studio no se corresponde al que está en la documentación, no se corresponde después a la última versión de la API, etcétera, ¿no? Efectivamente. Y lo que vamos a ver ahora también tiene que ver con lo mismo. Lamentablemente la documentación está un poco desactualizada o no está alineada con lo que nos ofrecen las librerías para trabajar con esto. Bueno, la idea es dejarlo en algún lado para que la gente lo pueda encontrar y lo pueda hacer, que no sufra lo que sufrimos nosotros. ¿Vale? Así que ahora lo que vamos a utilizar es el SDK, ¿no? El Correcto. SDK, para descargárnoslo. Todos son paquetes Nugget, ¿vale? Como hablábamos, el Bot Framework es un paquete Nugget, pues los SDKs también son paquetes Nugget. En concreto, el SDK que necesitamos se llama Azure.openai, te lo podemos encontrar en Nugget.org, pero aquí hay una parte muy importante. Si queremos trabajar con estas tecnologías, tenemos que utilizar la versión beta. Para el momento en que tú y yo estamos grabando este vídeo, la versión beta más reciente es la número 15. Hasta hace pocas horas, a fecha de que hemos grabado este vídeo, hasta hace pocas horas, era la versión 14. ¿Vale? Todos los días sale algo nuevo. Todos los días sale algo nuevo, efectivamente. Tenemos que usar la versión beta porque la versión beta es la que nos va a traer el modelo de objetos, las clases, las diferentes componentes que necesitaremos para esa conexión. Y es importante destacar dos cosas muy fundamentales. La primera, aunque la librería esté en beta, perfectamente la podemos utilizar para una aplicación que vaya a producción. Sin embargo, y aquí es donde viene la segunda parte, tenemos que tener una política de poder ir cambiando esa aplicación que hemos puesto en producción porque muy rápidamente Microsoft o cualquier otro actor puede hacer una obsolescencia, una depreciación de algún componente de la librería que puede generarnos un corte de servicio. Por lo tanto, ¿son seguras de estar en producción? Sí,
pero tenemos que estar constantemente monitorizando qué es lo que puede estar cambiando para tener que hacer una actualización de esta librería antes de que ocurra un corte de servicio. Y si ya estás trabajando con OpenAI, seguramente a ti te habrá pasado, cada cierto tiempo recibimos un correo electrónico de Microsoft de que han deprecado alguna de las APIs, que por favor actualices en la nueva versión de la API. De hecho, hay APIs que están en preview y son deprecadas Correcto. antes incluso de que hayan pasado a release, lo cual pues llama la atención, pero es que es así, esto funciona muy rápido. Correcto. Entonces, el usar un SDK no te va a quitar el hecho de que pueda ocurrir este tipo de cosas, simplemente hará que el mantenimiento del código pueda ser un poco más sencillo. En el caso de que nos mostraba Celes, donde se hace la petición con una API REST, que es algo que hemos hecho toda la vida, te vas a encontrar con el mismo problema, porque si te cambian la versión de la API, te van a cambiar también la versión del contrato. Pero Efectivamente. lo que vamos a conseguir con el SDK es que la probabilidad de que tengas que cambiar mucho código sea menor. Exacto. Pero vas a tener que cambiarla igual. Simplemente es eso. Entonces, lo que decíamos, tienes que ir a Nugget.org y bajarte Azure.openai, la versión del beta 15 para el momento en que hemos grabado esto. Y yo lo que he hecho es tomar el mismo proyecto de Celes y lo he puesto por eso el nombre de Another EcoBot. No es un EcoBot, simplemente que parte de la misma plantilla, pero he hecho algunas cosas de las típicas que hacemos en arquitectura. Por ejemplo, Celes, una de las cosas que mencionaba era, oye, todo esto que yo tengo aquí en plano, pues debería estar parametrizado. Correcto. Pues vamos a parametrizarlo. Lo primero que he hecho es crearme un conjunto de clases que he llamado options. La primera de ellas es la que me va a permitir ver cómo puedo hacer una conexión a OpenAI. Y por eso le he puesto un nombre tan original como el de Azure OpenAI Options. ¿Qué vamos a tener aquí? Aquí lo que vamos a tener es lo mismo que veíamos en el código de Celes. Por cierto, creo que no lo dijimos, pero dejo el enlace a GitHub para que lo podáis descargar. ¿Vale? Pero igual, si no lo veis aquí en el vídeo, podéis bajar el código y lo podéis ver ahí. Importante, no va a tener ninguna de las claves. No. Así que por ahí. Pero bueno, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos un modelo de chat, un GPT-3.5 Turbo, un GPT-4. Necesitamos el nombre de ese despliegue que hemos hecho en nuestro aprovisionamiento de Azure OpenAI. También necesitamos el modelo de embeddings. ¿Por qué? Porque el motor, como vimos en el ejercicio. Correcto, en el video anterior, como nos había mostrado Celes, pues hace una búsqueda semántica híbrida. En el momento que hay híbrido hay vectorización y en el momento que hay vectorización necesitamos. Correcto. Lo que va a hacer los embeddings es tomar la pregunta del usuario, abrirla en embeddings y lanzarla como un vector hacia el hacia el Azure AI Search Service para hacer una búsqueda tanto por el vector como por el texto de lo que ha escrito la persona. Finalmente estamos el endpoint del OpenAI al que nos vamos a conectar y la clave de conexión. También nos mencionaba Celes que necesitamos la parte del AI Search, con lo cual también he creado otra clase de opciones muy parecida a la anterior, donde tenemos el endpoint del Azure AI Search Service al que nos tenemos que conectar, también tenemos la clave y tenemos el index name. El index name es donde hemos dejado, donde se han procesado los documentos. Exacto, es el índice donde están todos nuestros documentos indexados, es decir, donde Azure AI Search sabe que tiene esos documentos, qué es lo que tiene y el contenido, que es donde va a poder buscar. Un documento que no esté indexado, Azure AI Search no lo va a considerar dentro de entre los documentos que tiene controlados, por mucho que estén en el mismo Global Storage. Hay que indexarlos. Y finalmente, si os acordáis de cuenta, os dejamos la conexión para que veáis el video anterior, configuramos lo que se llama el Semantic Ranker. Y es una nueva forma que tiene el Search AI Service de volver a calcular el peso o el valor de la información que se ha buscado para devolverte resultados mucho más fieles. Precisos, más acercados a lo que realmente estás buscando. Correcto, pero como eso es una configuración, tenemos que poder indicárselo y por eso está ese último parámetro de la línea 30 que dice Semantic Configuration. Estos dos elementos lo que nos van a permitir es que nosotros podamos tener en un app settings todos esos valores colocados como si fueran claves valor y de esta manera los podemos tener configurados en un sitio donde los podemos leer, donde los podemos tener parametrizados, no los tenemos que tener calculados en nuestro código. Y mencionar que todos estos parámetros exactamente iguales están en ese JSON que habíamos mostrado. No es que no hayamos inventado parámetros nuevos ni nada, es que igual que están en el JSON, igual están aquí. Son los mismos parámetros, siempre vamos a tener que contar con los mismos parámetros porque estamos utilizando las mismas herramientas, los mismos componentes. Efectivamente. Una ventaja de utilizar este tipo de cosas es que podemos crear ficheros de app settings que tengan, por ejemplo, el nombre del usuario. Podemos meter ese tipo de configuraciones en un git ignore para que nos suban cuando subimos los ficheros y le permitimos a nuestro equipo que cada quien pueda poner sus propios valores de configuración sin poder afectar a los demás y sin mostrar esa parte del secreto. Una vez que tenemos creado estos ficheros de options, todo esto lo tenemos que tener que cargar. Entonces, en la parte del program CS, que es donde configuramos todo lo que tiene que ver con la inyección de dependencias, lo que hemos hecho es ir
Si vas bajando poco a poco, vamos leyendo el fichero app-settings.json. Si puedes ver, para ahora aquí un minutito, en la línea 35 leemos el de los usuarios, leemos el de desarrollo, leemos el global, y a partir de allí vamos cargando una serie de cosas. Yo quería aprovechar la sesión con Celes para mostrar cómo configuramos cosas un poquito más avanzadas de un bot service. Primero, línea 57-58 es donde haríamos las opciones, esas clases que hemos creado y que hemos mapeado en app settings. Ahora vamos a configurar el bot. Pues lo peor que te puede pasar cuando estás trabajando con una aplicación web. Habitualmente lo peor es que vaya un fallo y no das ni idea de por qué. Los errores, el control de errores. Efectivamente. Pues todo lo que hay en la línea 75 hasta la línea 96 es todo lo que tenemos que configurar en un bot para tener lo que se llama bot telemetry, que es básicamente la capacidad que tendremos de que el bot, ya sea el código que tenemos aquí o el Azure Bot Service que desplegaríamos en la nube, genere métricas, genere información que pueden guardar en una Application Insight, por ejemplo. Está utilizando una Application Insight para que sepamos qué es lo que está pasando con nuestro bot. Más allá de los loggers, los bots generan eventos donde podemos ver el mensaje que llegó del usuario, el mensaje que el bot contestó, todo lo que ha pasado en el medio. Es muy bueno tenerlo todo en un app settings, en un app settings. Y después no sé ese. Es bueno tenerlo todo en una Application Insights porque al fin y al cabo luego te permite hacer consultas muy potentes utilizando Custo. Cuanto más información puedas tener, luego más fácil te va a resultar localizar los errores y localizar los puntos débiles o cualquier información que necesites de tu aplicación. Por eso es tan bueno tenerlo siempre muy bien pensada todo el tema de la telemetría y muy bien definido qué información vas a ir guardando. Correcto. Y lo otro es que si usas Power BI, si está en una Application Insight, pues crearte... Te puedes hacer unos informes preciosos con todo tipo de insights, de estadísticas, de gráficos que te aporten más información en relación a cómo está trabajando tu bot, lo cual pues también es fundamental si esto luego va a entrar a la producción para poder saber qué uso se le está dando a tu bot y si está ocasionando cualquier tipo de problema o lo que sea, tenerlo muy fácilmente localizable. Correcto. Y las dos líneas que he quitado de documentación es los bots, y esto lo podemos explorar en otro vídeo, trabaja también con middlewares. Middleware son componentes que se ejecutan antes o después de que él envíe un mensaje, y uno de ellos es el de show typing. Lo que va a hacer es que nos va a mostrar unas pelotitas que van a simular que el bot se está escribiendo algo. Es parte de las estrategias que tenemos para darle información al usuario de que la aplicación no se ha quedado pegada. A partir de allí, todo lo que tenemos es muy parecido al ejemplo que hizo Celes, ¿vale? Donde tenemos toda la parte del adapter, de quién va a ser el bot, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver los principales cambios. Como en el caso de Celes, pues yo también me he creado un servicio que es el OpenAI Service. Y en este servicio, a diferencia de Celes, yo no armo una petición REST ni me conecto a un servicio REST, sino que yo voy a utilizar los parámetros que tengo en las clases de opciones y los estoy recibiendo en el constructor en la línea 15. Y con estos elementos, lo que voy a hacer es una serie de conexiones. La primera que voy a hacer, que quiero mostraros aquí, es la de cómo yo voy a armar las opciones para mi chat. Es decir, lo que antes armaba Celes de esta es la temperatura, este es el nombre del índice, este es el endpoint del Search AI Search Service, esta es la cantidad de documentos, todo eso que ya armaba. Yo lo tenía eso en un CS, que era la construcción de mi request. Correcto, el request model. Exacto. En mi caso estoy utilizando la librería de Azure OpenAI, que ya me ofrece esos objetos. Entonces, en concreto, nos va a ofrecer un objeto que se llama Chat Completion Option, que recibe una propiedad que es la colección de mensajes, que es todo lo que la persona ha estado hablando con el bot. Y para eso lo que le vamos a pasar ahí es, oye, te voy a pasar un nuevo mensaje que generó el usuario. Que es lo que dice en la línea 45, que dice, quiero generar una nueva solicitud de un mensaje del usuario. Y el usuario dijo, este mensaje. Luego le tenemos que meter unas extensiones porque queremos que haga algo más. Para eso, en la línea 48, pues usamos el Azure Chat Extension Options y es una colección de extensiones, de muchas cosas. Hay muchas extensiones, pero aquí la que vamos a utilizar es la del Search Service y para eso utilizamos el Azure Search Chat Extension Configuration. Sorpresa, si os vais a la documentación de Microsoft, veréis que esa clase no existe. Totalmente inesperado. Ellos lo que la llaman es Azure Cognitive Search Extension Configuration. Entonces ya por ahí te das cuenta que tú dices, si la documentación oficial me dice algo, ¿por qué no soy capaz de ponerlo en el código? Porque cuando copio y pego me da un error. Parte de la razón por la que Celes y yo estamos haciendo este vídeo. En cualquier caso, esta extensión es lo que nos permite pasarle la información de cómo conectarnos a la Azure AI Search Service. Y aquí le ponemos el endpoint, el nombre del índice y una parte de autenticación. Fíjense en la línea de la autenticación cuál es la clase que hay que usar. Una que dice, on your data API key, es impronunciable. Y le pasamos el key del Azure AI Search. De nuevo, si os vayan a la documentación, esa clase no existe.
De hecho, pones el endpoint del search, el index name y luego el key. Maravilloso. Que no se parecen nada. No se parecen nada. Finalmente, la parte del Semantic Configuration, que es el nombre del Semantic Configuration que ya hicimos en el Azure Search AI Service, aquí es uno de esos parámetros. Y finalmente el Query Type. En el caso del Query Type, lo que estamos diciendo es, oye, si tengo configurado el Semantic Ranker, el tipo de búsqueda que quiero que realices es un... Dale todo para la derecha, por favor. Es la híbrida. Correcto. Si tengo configurado el Semantic Configuration, pues quiero que hagas un Vector Semantic Hybrid. Y si no, un Vector Simple. Lo que nos va a permitir es que podamos encenderlo y apagarlo simplemente poniendo o quitando el nombre del Semantic Configuration. Y por último, cuando ponemos el nombre del deployment del chat. Con esto ya hemos creado la estructura de configuración de nuestra llamada. Pero ahora nos falta hacer la llamada en sí. Llamada que será EcoBot, ¿no? No, la tengo aquí más abajo. Entonces, una de las cosas que hacemos es primero crear un cliente de conexión con OpenAI. Aquí es donde ponemos el endpoint de OpenAI, donde ponemos la key de OpenAI, pero también hay algo muy interesante, la versión. Con esto que conseguimos, que si nos llega ese correo electrónico donde nos dice esta versión no va a estar más disponible, obsoleta, ¿correcto? Probablemente solamente con cambiar el valor de la versión por configuración, no tengamos que cambiar nuestro código. Claro, no es lo mismo que en el caso que yo tenía, que sí que tendrías que irte y cambiar toda la URL de esa API porque simplemente ha cambiado la versión. Dicho eso, no está exento de riesgos. Si la gente que creó el SDK o los que han cambiado la interfaz por la interfaz de la API REST han generado un cambio rupturista, igual nos vamos a ver afectado nuestro modelo de objetos. ¿Okay? No es garantía. Simplemente estamos minimizando la probabilidad de que eso ocurra. Con estos dos elementos, con la conexión a OpenAI y con la configuración, me he creado dos métodos. Vamos a hablar del primero, que es este, getResponseAsync. Aquí tenemos la conexión a OpenAI, tenemos lo que sería nuestras opciones que vimos ahí abajo, y lo único que tengo que hacer es decirle, oye, dame una llamada al chat API, dame un chat completion con esto que te he pasado. Y ese resultado, pues lo tenemos en esta estructura que tenemos en la línea 29, que es una respuesta que tiene un valor, que tiene unas opciones. Por ahora, solamente siempre te devuelve una. Entonces siempre es la 0. Efectivamente. El día que eso cambie, habrá mucho código que se romperá, pero a día de hoy solamente te devuelve una. Sabemos que eventualmente devolverá más, pero ya sabes. Correcto. Eso tiene un mensaje y ese mensaje tiene un contenido. ¿De acuerdo? Correcto. Ahora sí, nos volvemos a la parte del bot en cuestión. Y lo que veremos es que en nuestro bot lo que hacemos es muy parecido a lo que tú hacías. Lo que hago es tomar el mensaje del usuario en el onMessage Activity, hago un poquito más de cosas, pero por unas cosas que queremos mostrarles más adelante. Pero esencialmente lo que hago es tomar ese mensaje del usuario y lo que voy a hacer ahora es mandárselo a este sendResponseAsync, y este responseAsync lo que va a hacer es utilizar el servicio en cuestión que teníamos ahí en OpenAI, le manda el mensaje igual que hacías tú, capturo el tone context, el activity, el texto, se lo manda aquí, la envía, la respuesta que yo recibo se le devuelve al usuario. Exacto. Esa línea es prácticamente... Es exactamente lo mismo. Esto lo podemos probar también con el emulator, que es lo que vamos a hacer ahora, y vais a ver que funciona exactamente igual, que el resultado va a ser el mismo. La diferencia, para no chocar con CES, es que yo he cambiado el cuerpo. Entonces él usaba el 3678, me parece. Yo uso el 9000. Me invento números un poquito más sencillo, más fácil de acordarme. Acá está, puerto 9000, me conecto y nos debería saludar. Ahí nos ha saludado. Le hacemos la pregunta de control, que es ¿con quién está casada Mina Harker? Y a ver qué nos contesta. Aquí podemos ver cómo él va generando los eventos de typing, y ahí nos ha contestado, ¿vale? Está casada con Jonathan Harker. Muy bien, lo hemos podido probar con esto, pero ahora lo ideal sería no ser el emulator. Podríamos querer utilizar otra cosa, ¿verdad? La idea es ponerlo a disposición de todos nuestros usuarios dentro de una organización. El emulator, desde luego, se nos quedaría corto. Lo ideal sería subirlo a algún canal que fuera disponible para nuestros usuarios. Canales muy típicos, quizá el más típico sea Teams, pero uno de los más normales, sin duda, es un web chat. Un web chat. Correcto. Hay muchísimos canales, ¿vale? Entonces, cuando queremos trabajar en el bot, y los bots soportan muchos canales, pero para poder trabajar con eso, lo que tenemos que desplegar es un tipo de servicio que es el Azure Bot. En Azure Bot nos lo podemos crear dentro de nuestro grupo de recursos, es un recurso más, y la ventaja que tiene es que es extremadamente barato. De hecho, en la gran mayoría de los casos no cuesta absolutamente nada. Correcto, él tiene dos tipos de planes. Tiene el plan gratuito, que es con el que podemos desarrollar y trabajar, que no tiene SLA, lo cual no hay ningún tipo de garantía de que haya una caída de servicio o lo que sea, y nos ofrece gratis 10.000 mensajes al mes.
Y luego está el plan estándar, ¿vale? Que también es extremadamente barato, son 10.000 mensajes, creo que no llegan ni al euro, Sí, ¿vale? Es muy económico. Exactamente. Cuando lo desplegamos, él por defecto nos va a proporcionar dos canales. Uno se llama Direct Line, que habitualmente podemos utilizarlo con un web chat o con cualquier otro tipo de cliente utilizando un protocolo del que podemos hablar en otra ocasión porque para él es un vídeo entero, que es el Direct Line, y el otro que se llama el web chat, que es un mecanismo que vamos a ver más adelante cuando despleguemos el bot para poder testear que la integración es completa. Correcto. Pero aparte, si os dais cuenta en la pantalla, pues tenemos muchísimos otros servicios. Por ejemplo, podemos utilizar el Microsoft Teams. De hecho, la gran mayoría de las empresas prefieren que sus bots vayan por Teams, porque ya es algo que sus empleados, su gente, ya sabe cómo utilizar. Están familiarizados. Cuando lo tienes integrado en Teams, te aparece como si fuera una persona más de la organización, solo que es el nombre de tu bot y quien va a responder es tu bot. Exactamente. Pero también tenemos otros servicios. Podemos utilizar Outlook, lo podemos integrar con Skype, con Slack, con Telegram, con Line, con Facebook, con Mail, con Alexa. Y está previsto que en el futuro se vayan añadiendo cada vez más. O si es necesario, te puedes crear tú tu propio conector de tu canal. Vendría la pregunta, ¿qué pasa con WhatsApp? El tema con WhatsApp es que no, los canales para WhatsApp son de pago. Hay varias empresas que te lo ofrecen. Como Twilio. Como Twilio, efectivamente. Pero resulta ser desde que con el Azure Communication Service ya tenemos una integración directa con el API de WhatsApp, de la gente de Meta. Y ya si tu empresa saca una conexión, ¿cómo se llama? Una licencia de empresa de Meta, utilizando el Azure Communicator Service, ya puedes conectar el bot con el WhatsApp de una manera relativamente sencilla. Pero bueno, muchas de las empresas, sobre todo las que ya están acostumbradas al ecosistema Microsoft, posiblemente el más común sea precisamente el de Teams. Exactamente. Ahora bien, yo tengo mi bot en mi máquina local, me he creado un Azure Bot y lo que necesito ver es si el flujo de la información entre estos canales y mi código funciona, o necesito depurar algo que puede no estar saliendo bien en mi código. ¿Cómo lo puedo depurar si es algo que está desplegado? Necesito que la persona que me hable por Teams o que me hable por Telegram o que me hable por el web chat, yo poder recibir esas peticiones en mi máquina local y ver lo que ocurre, ¿vale? Ahí es donde entra Ngrok. Correcto. Ngrok, por si no lo conocen, es una aplicación completamente gratuita, es una aplicación que os podéis descargar y que cuando la ejecutamos lo que va a crear es un túnel perfectamente seguro entre nuestra máquina local y una dirección que ellos nos van a dar y luego vamos a meter en el Azure Bot para poder hacer esa conectividad. Por lo cual yo he abierto aquí un terminal de Windows, he colocado la instrucción de Ngrok correspondiente, recordemos que mi bot oye por el puerto 9000, por lo cual yo voy a levantar este Ngrok, esto tarda unos pocos segundos y lo que me va a dar es una URL. Esta URL que está aquí, que es bastante fea, yo la voy a copiar, me voy a mi bot y en la parte de configuración la voy a pegar aquí en la parte que dice Messaging Endpoint. Y fíjense que se repite el patrón. Barra API. Barra MES. Correcto, esto lo vamos a tener siempre. Es muy importante saber que le tenemos que dar al botón de Apply para que no se pierda la configuración. Y luego darle otra vez al botón de Apply porque tiene un bug. Efectivamente, fíjense que aunque me dice que la configuración ha sido salvada, el botón sigue estando en azul. Por lo cual, hasta que ese botón no esté en gris, tú sigues sigue pinchando en él. Sigue dándole clic porque significa que no se ha grabado la configuración. ¿Vale? Que por supuesto pues no está documentado ni nada, pero que es la experiencia. Lo siguiente que es, yo ya tengo, lo que voy a hacer es volver a levantar nuestro bot. Y una cosa muy importante es lo siguiente. Los bots, cuando tú los despliegas en Azure Service, tienen 3 sabores. Ajá. Y eso es muy importante. Multi-tenant, single tenant, managed identity, user identity. Correcto. ¿Por qué es esto importante? Porque el multi-tenant te va a permitir crear un bot que le pueda hablar a cualquier persona de cualquier organización o del mundo exterior. El single tenant solo te permite crear un bot que solo puede ser usado por el tenant de la organización que es dueño de ese bot. Si un bot interno, el multi-tenant, un bot externo, single tenant, un bot interno. Pero muchas veces te va a pasar que cuando tú creas el bot, tú no tienes control o no tienes permisos sobre el Entra ID, el antiguo Active Directory. Y va a pasar que no te va a dejar crear el bot. Y es donde entran las User Managed Identity. Es un trabalenguas, hay que aprenderlo. Efectivamente, el User Managed Identity te permite crear una identidad para tu aplicación que no está dentro del Active Directory, pero que tiene una limitante muy importante. Esto que yo voy a hacer ahora no lo vas a poder hacer. Los User Managed Identities no pueden depurarse. Solo se pueden usar estando desplegados. Para eso es mejor que te lo pruebes muy bien o en local con el emulador o que te crees un multitenant, hagas tus pruebas, pero luego acuérdate de tirarlo y crearlo otra vez como User Managed Identity. Venga, si lo dices 3 veces te llevas un premio. También el Pedro Pool.
Entonces, ¿qué pasa? Que esta información de nuestro bot, para que esta conexión pueda ocurrir, tenemos que meterla en nuestra configuración de nuestro app setting. Y eso lo hacemos con 4 valores, que son los que veis en las líneas 23, 24, 25 y 26. Dependiendo del tipo de bot, si es multi-tenant, single tenant o user manager identity, algunos de estos valores tendrán cierto valor o directamente se ponen en blanco. Correcto. Por ejemplo, en el multi-tenant, el valor de la línea 25, el Microsoft App Tenant ID, se pone en blanco. Y en tenant. Pero esta información es importante tenerla. Aquí no la ves, porque yo la tengo en otro fichero de seguridad, porque estas son claves, son cosas que son necesarias tenerlas, pero si ya las tenemos configuradas, en el momento que levantamos nuestro bot y nosotros ya lo tenemos configurado aquí en Azure y también levantamos nuestro Engro, vamos a poder hacer una cierta prueba. Ya no con el emulator, pero podríamos, por ejemplo, utilizar esta parte de aquí que se llama el test web chat. Este señor de aquí, si las cosas han ido bien, nos va a devolver nuestro saludo. Y de nuevo, pero ya desde aquí, desde un canal que ya estamos hablando de Azure, sí que podríamos hacer nuestra pregunta de contacto. La pregunta, recordemos, es ¿con quién está casada Mina Harker? Esto es muy importante saber lo que está pasando aquí. En el momento en que Celes está escribiendo esta pregunta, este mensaje lo está capturando el Azure Bot. Y el Azure Bot, a través de Engro, se lo está mandando al código que se está ejecutando en nuestro ordenador local. Por lo cual, si nosotros pusiéramos un breakpoint, lo podemos hacer ahora con la siguiente pregunta. Me puedo venir aquí a la parte de nuestro bot, no el controller, no, el EcoBot, y me paro, por ejemplo, aquí en el onMessage receive. Ahí se va a parar. Se debería parar desde una ejecución que está ocurriendo en la nube. En la nube, por ejemplo, podemos ver aquí es quién es Drácula. ¿Vale? Esto, fíjense, ha llegado a mi ordenador local. Se está ejecutando en Azure, pero ha llegado a mi ordenador local. Y si analizamos lo que está viniendo aquí dentro del Tool Context, vemos la actividad. Si buscamos el texto de la actividad, ¿vale? Nos vamos hasta la letra T. Ahí está la pregunta, ¿quién es Drácula? Entonces, esto es muy interesante porque independientemente del canal que se esté utilizando, sea Teams, sea Telegram, sea el que sea, lo debemos depurar y ver qué es lo que está pasando. ¿Se acuerdan de esta actividad del short typing? Ahí está. Ahí están apareciendo las 3 pelotitas. Si tuviéramos un web chat, recordamos que Microsoft os dejó el enlace también en la descripción, ellos nos dan una librería JavaScript, que es un web chat, que es esto mismo que tenemos aquí y que podemos poner en cualquiera de nuestras páginas, extender, etcétera, etcétera. Y ahí está la respuesta. Efectivamente. Pero ¿qué tal si queremos usar Teams? Pues en ese caso, tienes que cambiar de canal. La parte interesante es que los bots como tecnología son multicanal. Yo lo único que tengo que hacer es registrar con qué canales quiero trabajar, que son los que aparecen aquí como canales que ya están configurados, fuera de los disponibles. Y para probar con Teams, yo no me tengo que crear una aplicación de Teams y desplegarla, que eso lo podemos hacer en otro vídeo. Es bastante sencillo, ¿vale? Yo en una charla que di en febrero conté que está el famoso Teams Toolkit Development, correcto, que nos permite muy rápidamente crear una aplicación en Teams que podemos conectar a un bot. Como yo quiero hacer esto rápido, cuando yo aprovisiono el canal de Teams, él me ofrece aquí al lado algo que dice abrir en Teams. Si yo pincho en ese enlace, lo que me va a hacer es llevarme a un Teams donde me va a aparecer este señor, que en el nombre del bot que hemos creado. Fíjense que el nombre del bot es el mismo del servicio. Con lo cual, Celes, haz los honores y haz la pregunta de prueba. Eso es, con quién está casada Mina Harker. Y fíjense que aquí vuelven a aparecer los 3 puntitos. Y aquí pasa algo muy divertido. Y es que, a diferencia de otros canales, esto es importante saberlo, Teams no es proactivo, es completamente reactivo. No te saluda al principio. No te saluda al principio. Fíjense que lo que ha pasado es que en el momento que se les mandó la pregunta, él detectó que una nueva persona entraba en la conversación y mandó el mensaje de bienvenida y luego la respuesta. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Aunque el bot nos permite tener muchos canales, tenemos que poder controlar el comportamiento que va a tener dependiendo de ese canal. Y esta es la parte interesante. Si nos vamos al código que estamos trabajando, fíjense en la línea 26. En la línea 26 yo tengo información que ya me dice de qué canal me viene la comunicación. En este caso, lo que hago es remover cierta información del mensaje de entrada si el canal es Teams. Es decir, que yo puedo detectar si es el canal Teams y no mandar, por ejemplo, el mensaje de bienvenida. Lo bueno es que en un solo bot ya estás distribuyendo en varios canales y a la vez estás configurándolo de manera que cada canal actúe de una manera un poquito más adecuada a ese canal. En Teams sí podemos traer mensajes de bienvenida, pero solamente pueden ocurrir cuando el bot se instala en esa instancia de Teams. ¿De acuerdo? Es cuando el bot se activa por primera vez, que no es este caso porque aquí yo lo estoy levantando desde Azure, pero si lo distribuimos como una aplicación de Teams, esta será instalada en el Teams de los usuarios y ahí sí se genera un mensaje de bienvenida. ¿De acuerdo? Entonces es un evento aparte, eso es para otra historia. Fíjense que el tema de mostrar el mensajito de que está escribiendo en Teams tiene un bug. Aquí pueden ver en el código y también os dejaré en la descripción los enlaces a GitHub donde se discuten estos bugs. Y uno de ellos, pues, bueno, fue abierto por una persona un poco conocida de la casa.
Vale, tranquilo que lo voto. ¿Vale? Entonces, no, ya los compañeros, ya la gente de micro está trabajando en él, ¿vale? Han logrado reproducir el error de lo que está ocurriendo y están trabajando en él. Entonces, ¿qué pasa ahora? Una cosa que ocurre es que, claro, él se queda esperando mucho tiempo y tú puedes pensar de que ha habido un fallo con el sistema. Incluso si pusiéramos el indicador de, oye, está tal, si pasa mucho tiempo, La gente se pone muy nerviosa. Entonces, ahí es donde hay que recordar eso que comentaba, ¿no? Que los datos llegaban como en bloquecitos, como en streaming realmente, van llegando poco a poco. Si os fijáis en ChatGPT, en la versión pública, cuando tú te responde de a poquitos, te va respondiendo poco a poco, por lo que, aunque realmente ha tardado mucho en darte la respuesta completa, tú como que no te has aburrido porque has empezado ya leyendo mientras él todavía estaba escribiendo. Entonces, eso es más amigable que hacer esperar a una persona aunque le estés indicando que aún está pensando, mostrándole esos 3 puntitos. efectivamente, ¿cómo conseguimos esto? Esto se le llama respuesta en streaming. Yo me he creado otro método que se llama el Send Response Streaming Async. Dentro de este método, lo que vamos a ver es lo siguiente, es algo muy simple. Creo que esto es muy importante que lo sepáis. Algunos canales no soportan streaming. Teams lo soporta. Pero, por ejemplo, el web chat no. Si tú intentas hacer un mensaje de streaming en el web chat, te va a dar un error. Te va a dar un error 405, método no soportado. De vuelta a lo que decíamos. Hay que saber en qué canal me encuentro. Como esta prueba la vamos a hacer en Teams, yo voy a activar el streaming. Cuando tenemos el streaming, tenemos que tomar en cuenta varios pequeños detalles. El primer detalle es saber si ya estoy escribiéndole a la persona o es la primera vez que le escribo. ¿Por qué? Porque cuando le voy a escribir por primera vez, voy a crear una actividad y le voy a mandar la actividad con ese poquito texto que me haya podido generar la inteligencia artificial. Pero las siguientes veces no debo crear una actividad. O mejor dicho, debo crear una actividad pero asignarle el ID de la original. Para que vaya sumando. Para que vaya sumando. Y en vez de mandar un send activity, que es lo que hacemos en la línea 88, lo que hacemos es un update activity. Actualizamos la actividad, estamos actualizando el mensaje. Pero aquí viene también otra trampa. Si yo mando un texto y luego mando el otro, el efecto que vamos a ver es como que se está escribiendo. Entonces, ¿cómo conseguimos evitar eso? Con un Stream Builder. El Stream Builder, seguro lo conoces, es una clase que te permite de una manera muy eficiente en términos de memoria y de rendimiento del CPU, poder concatenar strings. Entre comillas, concatenar. Realmente no concatena, pero nos entendemos. La va construyendo. La va construyendo. Entonces, yo me creo un Stream Builder en la línea 75 y si los mensajes que voy recibiendo en el streaming tienen información, se los meto al Stream Builder. Y si el Stream Builder tiene longitud, mando ese mensaje. Y esto lo que va a parecer es como si la inteligencia artificial estuviese escribiendo. Es esa sensación, eso que comentaba del Correcto. ChatGPT habitual, el que se puede utilizar de manera gratuita, que tiene ese comportamiento. Efectivamente. Y también tenemos que tomar en cuenta qué es lo que está pasando a nivel de cuando yo contacto con la inteligencia artificial. Sigo construyendo el mismo cliente de OpenAI, eso no ha cambiado. Sigo usando las mismas opciones, eso tampoco ha cambiado, pero aquí es donde está la parte del SDK. El SDK me da un método que se llama getChatCompletionStreaming Async, que puedes ver en la línea 35. Exacto. Y así ya tenemos un beneficio importante de utilizar el SDK. Correcto. Esto es algo con el API REST se puede hacer porque el SDK por debajo está haciendo las demás REST, pero es más complicado. Te va a tomar más líneas de código, más cosas que tienes que probar, y es una línea de código y te vas a dormir. Entonces, solamente con esto, si lo volvemos a ejecutar, el Ngrok ya se está ejecutando, no lo tengo que volver a levantar, el genera un túnel, con eso ya lo tenemos listo. Vamos a esperar a que la aplicación ya esté levantada, y lo que voy a hacer es volver al Teams, y ahora vamos a preguntarle quién es Drácula. Y si todo sale bien, deberíamos ver los puntitos de que está pensando, pero inmediatamente en lo que él ya tenga texto generado, lo va a empezar a escribir. Fíjate. Ay, fantástico. Con esto lo que conseguimos es un efecto psicológico. Las personas sienten que ya están recibiendo la información que se está generando con la inteligencia artificial y no creen o no tienen la percepción de que se ha quedado pegado el sistema. Igual fíjense que siguen los 3 puntitos del tipeo para darnos indicación de no, es que se siga generando el mensaje. Todavía no te... Que no ha terminado, efectivamente. Lo bueno también es que luego este canal sí que nos permitiría, con un poquito más de código, que en el futuro pues, se puede quedar para otro vídeo, esos tags que teníamos que hacían la referencia a los documentos, podés convertirlos realmente en enlaces y efectivamente abrir esos documentos de referencia. Efectivamente. Que eso es algo también muy demandado, porque la idea no es que solo te explique, sino que además te dé acceso a la documentación donde de verdad se está respondiendo esa pregunta que estamos realizando.
Efectivamente. Y lo que decía Cel es, todo esto va generando cachitos. Si os vais dando cuenta, a medida que escribe, atrás podéis ver las trazas y vais viendo cómo él va diciendo este pedacito, este pedacito, este pedacito. Y ya debería estar por terminar. Creo que ya ha terminado. Sí, ya ha terminado. Esos 3 puntitos a veces se quedan allí, que es parte de lo del bug que tenemos ahí todavía abierto en GitHub, pero bueno, se está trabajando en él, ¿vale? No olvidemos que estamos trabajando también con una beta que tampoco es perfecta, que estamos hablando de... A ver, esto se puede controlar porque así como yo puedo manualmente enviar el show typing, también manualmente puedo pedirle que lo... deja de mostrar, ¿ok? Muy bien. Bueno, lo que nos queda es desplegar. Claro. Esto, todo lo que hemos estado haciendo ha sido con nuestro código local en la máquina. Ahora, ¿qué hacemos si lo que queremos es tenerlo en Azure para que esté ya disponible para todo el mundo? Bueno, pues como habéis visto, esto al fin y al cabo es código y como es código lo podemos desplegar fácilmente en una web app de Azure. Recordad que la web app de Azure es muy fácil desplegar en ella y que además tenemos muchas tiers o muchas planes de pago que podemos hacer que se ajuste al que más nos convenga según el uso que se vaya a dar en nuestro tier. Si estáis programando para desarrollo, en plan prueba tenéis un tier gratuito, el F1, y si no, a partir de ahí tenéis el Sharen y luego ya tenéis otros que son más costosos. Dependiendo de lo que necesitéis, vais a tener un plan a vuestra medida. Una vez desplegáis en ese plan, ya veréis que es muy fácil de configurar. Efectivamente. Pues vamos a eso. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es desplegarlo en Azure para que sea ya accesible a cualquier persona en nuestra organización. Para desplegarlo, lo que hemos hecho es, aquí en el grupo de recursos, me he creado un web app normal y corriente. Como esto es de desarrollo para pruebas, me he creado un F1 que es el gratuito que se ha creado, como no puede ser de otra manera, con su plan. Y lo que vengo aquí es que lo voy a desplegar. Aquí, por supuesto, lo voy a desplegar de la manera más fácil. Desde el Solution Explorer simplemente le doy a publicar y ya está. Ya tengo el perfil de publicación y simplemente le doy a desplegar. Por supuesto, esto no es lo habitual en un proyecto serio de desarrollo. Sí, en un proyecto un poco más importante, pues tendríamos procesos de integración continua y de despliegue continuo, con pipelines, con GitHub Actions, o si usamos el DevOps, que se encargarían de hacer despliegue. Pero esto es una demo. Y como veis, aquí se ha levantado exactamente la misma página web que se nos levantaba cuando estábamos compilando desde nuestro Visual Studio. ¿Y qué nos tenemos que quedar aquí? Pues nos tenemos que quedar con esa URL. ¿Por qué? Porque a la hora de configurarlo en nuestro bot nos va a hacer falta. Aquí me vengo al bot y tenemos que irnos a la parte de configuración. Correcto. Y aquí ya podemos ver en la parte de Messaging Endpoint que estamos colocando la ruta al web app donde se ha desplegado la aplicación. Nuevamente, no nos olvidemos del barra app y barra messages, si no, no nos va a funcionar. Y podemos ver varias cosas que son interesantes aquí. Lo que habíamos hablado de los tipos de bot, si single tenant, multi-tenant, user assign. Ahí donde dice web type, podemos ver que Ceres ha desplegado un bot multi-tenant. El Microsoft App ID sería el identificador del bot en el Entra ID, el antiguo Active Directory. Si fuera un User Assign, también tendríamos aquí un identificador, pero iría a un recurso desplegado, que es el User Assign Managed Identity. Y luego tenemos pues configuraciones del Application Insight, que es donde se grabaría la información de todo lo que va haciendo el bot. Y una vez lo tenemos desplegado, pues lo que nos queda es probarlo en los canales. Correcto. Y aquí, si nos vamos a los canales, veremos cuáles están disponibles y cuáles están healthy, es decir, que están sin errores. Si hubiera algún error, aquí esto se pondría rojo y nos podría decir qué error nos está dando. En nuestro caso lo tenemos todo bien. Y si lo tenemos integrado con el Application Insight, nos va a dar un Correlation ID, que si lo copiamos y nos vamos al Application Insight y lo pegamos en el Transaction Search, ya nos da toda la traza de lo que ha ocurrido. Me encanta que tú has desplegado el Communication Service. Sí. Ese es el que permitiría conectarnos con el WhatsApp. Sí, efectivamente. De hecho, fue para una prueba. Y me vengo aquí a Testing Web Chat. Aquí ya no tenemos Visual Studio. Aquí ya estamos probando nuestro bot directamente en Azure. Fijaos que ya nos está dando el saludo. Esto es como si fuera un web chat. En este caso sí que nos da un saludo. Y, como siempre, nuestra pregunta de control. Esto es lo importante. La gente de Micro, ellos te ofrecen un web chat para que tú pongas a tus páginas web. Es una librería hecha en React. Te ofrecen tanto la versión en React como la versión ya transpilada para que tú puedas configurar y meter en tu página web. Pero es exactamente igual a esto que estás viendo aquí. Con lo cual, si esto te funciona en tu web chat, te va a funcionar. O sea, eso es lo mejor de todo esto. Y bueno, nos ha contestado. Con lo cual, el chat está funcionando. Efectivamente. Celes lo ha desplegado en un web app, que es lo más común. Pero también lo podemos desplegar en otras cosas. Por ejemplo, el bot es una aplicación web, por lo tanto la podemos dockerizar. La podríamos desplegar en una AKS
podremos desplegar en una Azure Container App, en una Azure Container Instance. O sea, realmente la cantidad de formas que tenemos de montar un bot en la nube son bastante amplias, ¿vale? El web app es la más simple y la más común, ¿vale? Es la que más se va a utilizar. Y bueno, pues esto sería un poquito lo que queríamos explicaros hasta hoy. Por supuesto, si tenéis interés en conocer más cosas sobre nuestro trabajo y sobre Sobre lo que hacemos, lo que sufrimos. os podéis suscribir aquí al canal. Espero que sigamos haciendo más Efectivamente, si os gusta, os suscribís, le dais a la campanita para que no os perdáis cuando publicamos algo. Nos dejáis en comentarios cualquier duda que tengáis, se les las contesta, yo las contesto en lo que podemos. Y si tenéis alguna inquietud, algo de lo que queráis que hablemos, pues nos lo decís. videos. Y ya está. Muchísimas gracias por vernos. Muchas gracias, hasta luego, chao.